Bonjour à tous, bienvenue à tout cours de français. Nous va continuer avec l'apprentissage de les articles définis, indéfinis, le vocabulaire de la clase. En cette occasion, je vais réviser ton devoir et c'est très bien, muy bien. La mandaron, faltan algunos que no la mandaron, pero los que la mandaron lo hicieron muy bien. Por ejemplo, vamos a ver acá. Alguien me decía, pero en el caso de vêtements es plural. Sí y no. Es singular y es plural. Se puede utilizar como vêtements, como está aquí en singular, y se puede usar pantalón, como está aquí también en singular. Y también existe la palabra vêtements con la S, y entonces en ese caso, si aquí estuviese con S, entonces tendríamos que decir algo como le pantalon sont de vêtements, ¿no? Si estuviese en plural, pero está en singular, entonces simplemente le pantalon est une vêtement. ¿Por qué razón? Porque vêtement es femenino en este caso. Como es femenino, entonces lo dejamos de ese modo, ¿ok? Vale, quiero ver. Luego también me decían de que sería le bleu es un color, ¿sí? Es un color. Y luego, perdón, acá es esta otra. La chaise est mueble. Ok, la chaise es un mueble. Y así entonces nos quedaba. Je vais connaître, s'il vous plaît, si vous avez 5 questions après l'exercice. Non? C'est tout clair, parce qu'aujourd'hui, nous allons faire un autre exercice avec les différents articles définis, indéfinis et autres vocabulaires. D'accord? Ok. Nous allons continuer à ver ici. Y acá. Los artículos partitivos. Ok, los artículos partitivos en francés no tienen un equivalente en español y son usados delante de los sustantivos incontables. No encontramos ningún adjetivo, ningún artículo que pueda ser equivalente en español para poderlo entender de esa manera. Pero, por ejemplo, tenemos el artículo du, de la y de. De se parece mucho al que acabamos de ver, que es de los artículos indefinidos cuando se es plural. De significa algo de. De la también es algo de. Y de, pues también es algo de los. Pero cuando están de los o de las. Algo de es masculino, de la también es femenino, y el otro es plural, masculino y femenino. Pero du, algo que el nombre que vamos a mencionar sea femenino. Por ejemplo, azúcar. Azúcar es femenino y es algo incontable, en el sentido de que no lo contamos 1, 2, 3, ¿verdad? Sino que lo contamos por libras, pero en ese sentido es incontable. El café, por ejemplo, también es incontable. Todas las bebidas, todos los líquidos son incontables. Y para las bebidas, la mantequilla, por ejemplo, la confiture, que es lo que le ponemos a los panecillos, a los panes, confiture, jalea. La jalea también es incontable. La mantequilla, la jalea, todas las bebidas, los granos también son incontables. Hay unos con los cuales hacemos excepciones, que los vamos a ver aquí. Pero, por ejemplo, acá dice du vin, du café. Du café es masculino. Je voudrais une tasse du café o de café. Vamos a ver entonces por qué no usar de y usar du. Si utilizamos de, es correcto en francés, pero si utilizamos du, estamos indicando que nosotros conocemos más del idioma francés y que nuestro aprendizaje o nuestro manejo del idioma tiene un grado más, o sea, es un plus, conocer ciertas variaciones que hacen los nativos franceses. Luego tenemos unos ejemplos que dice, ejemplo con sustantivo masculino, vin, que es vino.
Il voit du vent. Il voit du vent. Ojo que el artículo no tiene nada que ver con si el que hace la acción es femenino o masculino. El artículo tiene que ver con el nombre al que estoy calificando de si es masculino o femenino. El vino, le vin, entonces es masculino. Y decimos, el bebé vino. Como no es la botella completa, bueno, no sé, pero es una copa a lo mejor, ¿no? Una copita de vino, entonces está toda la botella. O sea, aquí en la copa echó una parte de, entonces básicamente por eso se llaman artículos partitivos, porque estamos hablando de una parte de la mantequilla. No nos untamos la mantequilla en el pan completa, el tarrito o la barra, ¿no? Tampoco la jalea de una sola vez. Agarramos una parte de ello. Entonces, a eso igualmente el arroz viene por libras, pero rara vez las personas hacen una libra completa, rara vez, ¿sí? Entonces, por eso se llaman artículos partitivos, porque indicamos que agarramos algo, pero es una parte de eso, porque es una botella completa de vino, porque es una botella completa de gaseosa, entonces no lo vamos a hacer completo. Y de café igualmente, porque el café, pues está, es cierto, en su grano o en su polvito, pero es soluble, entonces pues se vuelve líquido, no se echa todo el bote de café, ¿verdad? Tampoco. Entonces, por eso es partitivo. Luego tenemos otro que dice, ejemplo con sustantivo femenino, en este caso, vieja. Il boit de la vieja, il boit de la vieja, y acá utilizamos de la, porque vieja es una bebida en femenino, de la vieja. ¿Ok? Y, por ejemplo, si tendríamos que hablar de plural, podríamos decir, il mange des pâtes. Esta palabra pâtes lleva accent circonflejo, el acento circunflejo acá, pero aquí sí lo voy a poner, ¿ok? Así, pero lleva, ¿ok? Le podemos también poner tilde. Entonces, il mange des pâtes. ¿Y qué es qui c'est pâtes? Pâtes son las pastas, los espaguetis o lasaña, pero todas esas pastas, ¿no? Entonces, pastas es plural. Por supuesto que existe la palabra pasta. En francés decimos, ¿quieres comer pasta? Pero en realidad en francés no se utiliza en singular. Se va a utilizar siempre en plural. Entonces vamos a decir el mange de pâtes, ¿ok? Y aquí estamos hablando en plural. Pasta es una palabra en femenino, pero como está en plural, no vamos a utilizar ni du ni de la, porque está en plural. Entonces vamos a utilizar de, ¿ok? ¿C'est clair? Oui, c'est clair. Ok. Merci. Merci à tu. Nous va continuer avec les autres exercices exemples. Negación y los artículos. La negación en francés es usualmente es el n'est pas, es el ne, luego más el verbo, más el pas. Esa es la negación. Sin embargo, en el francés cotidiano, vamos a ponerle aquí, es el ne más el verbo y hasta allí llegó, más el resto de la oración. Esto es en francés cotidiano. Es como decimos lo más, es la forma de negar lo más parisina posible o lo más cercano a lo nativo que nosotros podemos utilizar para escucharnos de esa manera, lo más nativo, lo más cercano posible al francés cotidiano que ellos manejan, ¿no? Entonces, los parisinos no dicen je n'ai pas boire du café, no, sino que dicen je ne bois du café, no meten el pa, ¿ok? Pero, por supuesto que todavía existe cierto número de población, por ejemplo, en las lecturas formales, en francés existen 3 tipos de francés. Bueno, en cualquier idioma, pero en francés son el francés courant, el francés soutenu y el francés familiar.
El francés courant es el francés, sumamente elevado. Aquel francés donde, por ejemplo, algo parecido al español, cuando utilizamos, sin embargo, expresiones así como un tanto rebuscadas, pero jamás vayan a decir, pero más, sin embargo. Y las tres juntas nunca las vayan a utilizar, ¿ok? Investiguen por qué, pero significan lo mismo. Bueno, volviendo al francés. Sí, de la parte de, de los tipos de francés. El francés es soutenu, es el francés más formal, aquel que se usa para los libros, aquel que se usa cuando el presidente Macron está diciendo su discurso, es el francés utilizado por los diplomáticos y eso, ¿no? Donde se tiende a tener una jerga sumamente formal y unos vocabularios pues rebuscados, ¿no? Que si usted los escucha tendría que ir al diccionario para entender en qué contextos y cómo se utilizan. Y sucede también en español, que a veces hay personas que utilizan expresiones que hay una forma más fácil de darse a entender, pero no, tienen que ir como más arriba. Y el francés courant es el francés común, es el francés medio, es ese tipo de francés donde se mezclan expresiones del francés familiar, que es el francés más informal, y del francés cotidiano, que es precisamente el francés que se enseña en todas las instituciones, academias o la materia de francés que la llevan como parte de las materias en algunos colegios o escuelas. Entonces, y el francés familiar es el francés informal, donde está el argot, es el argot francés, como el slam en inglés, ¿ok? El slam, que son todas esas informalidades, ahí también se encuentran las malas palabras, las contracciones esas como, por ejemplo, en inglés que tenemos WTF, en francés también existen esas cosas. Entonces, para negar, nosotros vamos a aprender las dos formas, ¿ok? La del ne pas y la del ne sin el pas. Y dice acá, algo bien importante que sucede con los artículos partitivos. Miren, dice, en francés los artículos indefinidos y partitivos se transforman. Solo menciona dos tipos de artículos, indefinidos y partitivos. No menciona los artículos definidos. ¿Cuáles son esos? Los definidos son cuando utilizamos la y le y le. ¿Ok? Aquí estamos hablando de los partitivos y de los indefinidos, que son un, de, y estos otros que son du, de la y de. Dice, ambos tipos de artículos se transforman por el artículo partitivo de al formar la negación. Es decir, el un, de la y du, esos cuatro se transforman en de cuando los volvemos de la forma positiva a la forma negativa. Esas son algunas de las partes que a veces son un poquito enredadas, así es que vamos a ir despacio. Dice, lo vemos mejor con algunos ejemplos. Claro, j'ai un secret à te dire. J'ai un secret à te dire. Este es un artículo partitivo o indefinido, chicos. Correcto, indefinido. Un también es indefinido. Un también es indefinido. Y tenemos entonces acá, du es partitivo. De la es partitivo, ¿ok? Las que están del lado izquierdo son oraciones afirmativas. Y las que están del lado derecho son oraciones negativas. Entonces, en las oraciones negativas, venimos y cuando queremos negar, si yo digo, tengo un secreto que decirte o que contarte, luego acá dice, je n'ai pas de secret à te dire. Este de, que era antes este se convierte en esto al hacerlo de forma negativa. Y esto va a suceder con cuáles tipos de artículos, únicamente con los indefinidos y con los partitivos. ¿Y qué son esos? Bueno, los veíamos ayer y anteayer, y los indefinidos son cuando decimos un, que es una, on, que es uno, y de, que es para decir unos o unas o algunas o algunos, e independientemente si es femenino o
masculino. Y luego teníamos los partitivos, que son cuando, vamos a poner aquí, los partitivos son cuando decimos du, que es el masculino, du café, du vin, que se utilizan con todas aquellas cosas, bebidas, alimentos, que no pueden ser contables. Y que más bien tomamos una parte de ello para utilizarla o consumirla. De la, que es para el femenino, y de, que se parece al otro, que es para lo plural, independientemente si es masculino o femenino. Aquí no están los artículos más comunes, que son los definidos, que es la, le y le. Aquí no. Entonces, luego dice el otro ejemplo. Il gagnait une médaille. Il gagnait une médaille. La forma negativa, entonces, nos dice, il n'est pas gagné de médaille. Il n'est pas gagné de médaille. ¿Ok? No ganó una medalla. Y acá podemos observar que este de, que este un se convirtió en de. ¿Ok? Luego veamos esta otra. Es que qu'il reste du pain. Queda pan, hay pan. Es que qu'il reste du pain. Pan. Una puede ser pan de caja o puede ser un pancito así que viene en bolsitas, no se va a acabar el pan completo. Bueno, si hay frijolitos recién licuados con cremita, queso y aguacate, creo que sí, vea, $1 de pan. Más ahora quedan menos por el dólar. Vale. Dice, es que qu'il reste du pain. Es que qu'il ne reste pas de pain. Es que qu'il ne reste pas de pain. Miren, y ya este de era antes el du. Lo hemos cambiado. Solamente sucede en la forma negativa. O sea, hay que tener cuidado. Es como cuando nos están explicando, digamos, lo del don't y lo del doesn't, que solamente se ocupa el doesn't para negar con las terceras personas en inglés. Es muy parecido a esto, a esos detallitos que tenemos que ponerle cuidado. Luego dice, hier, mon frère avait de la fièvre. De la fièvre. Miren, no estamos hablando también de, es cierto que se puede contabilizar la fiebre, pero no decimos una fiebre, 2 fiebres. Bueno, sí, vea, si son 3 días seguidos que pasa con fiebre, pues son los 3 días. Pero fiebre se puede medir, no contabilizar. Luego dice, hier, mon frère n'avait pas de fièvre. Ese de la se convirtió en de. Bien. Pregunto, ¿vamos comprendiendo esto? ¿O regresamos al cassette y lo volvemos a repetir? ¿Podría, por favor, repetir, prof? Aquí va. En la forma, para negar, cuando estamos utilizando los artículos, pero únicamente cuando en mi oración tengo o artículos indefinidos y partitivos. Los artículos indefinidos son un, on y de. Y los artículos partitivos son du, de la y de. A estos dos tipos de artículos, que son 6 en realidad, entonces, por ejemplo, yo vengo, digo, escribo, j'ai un secret à te dire. Estoy chateando y le digo a mi amiga, j'ai un secret à te dire. Pero después me arrepentí y en vez de borrar el mensaje, ups, je n'ai pas de secret à te dire. Ok, je n'ai pas de secret à te dire. Ups, no tengo ningún secreto que decir. Entonces, en la forma afirmativa, cuando yo le mandé el mensaje a mi amiga, bien emocionada porque tenía un chambre, yo le digo, j'ai un secret à te dire. Un secret. Estoy utilizando el artículo indefinido un porque secret es el nombre al que estoy diciendo de un secreto. Resulta que cuando le escribí que no tenía ningún secreto que contarle, la estructura en idioma francés, cuando estoy utilizando en mi oración afirmativa artículo indefinido o partitivo, cuando lo niego, tengo que sustituir el artículo partitivo o indefinido por el artículo de. ¿Ok? De se convierte en la forma negativa para un, para on, para du y para de la.
¿ok? En el caso de los plurales no aplica, ya vamos a ver esa parte. Entonces, igual, miren por ejemplo acá, tengo que después le cuento a mi amiga, él ganó una medalla, il gagne une médaille, pero luego vengo y le digo, no, él no ganó ninguna medalla. Entonces, como lo negué, antes dije una medalla, ahora digo ninguna medalla, no ganó, perdón, no es ninguna, no ganó. Entonces, esa una medalla se convierte en de medal. Un medal en afirmativo, de medal en negativo. Un secret en afirmativo, de secret en negativo. Entonces, básicamente, cuando neguemos, cuando vayamos a negar, el artículo definido o indefinido, el artículo indefinido o partitivo que utilicemos en mi oración afirmativa, al negarlo, ese on, ese un y ese du o ese de la se convierten automáticamente en de, ¿ok? Ahora, no vamos a aplicarlo con estos dos que son estos dos que son los plurales. Con eso sí no lo vamos a aplicar. Con estos no aplica. Ok, con estos no aplica lo de las reglas, sino que aplica con los singulares. ¿De acuerdo? Bien, pregunto. ¿Vamos bien? ¿Tenemos duda? Todo bien. ¿C'est clair comme un café o c'est clair con le? C'est clair con le. Ah, vale. Ok, bien, me va a aprender en capture y acá. Vale. Con los ejercicios, obviamente, cuando hacemos ejercicios escritos, pues ahí podemos, o ejercicios prácticos, ahí nos puede resultar alguna duda, ¿no? Para eso hacemos los ejercicios. Luego tenemos otra oración más. Esta creo que no se veía, esta de acá. Y vamos a ver lo siguiente. Acá hay una excepción para no utilizar el de, como les decía anteriormente. Y miren acá. Acá tenemos una oración, pero vamos a leer primero la excepción antes de ver esta oración que sí está en plural. Vamos a ver acá. El recuadrito rojo. Pero esta transformación de los artículos no se produce con el verbo être. O sea, aquí venimos con la parte de esa que da miedo del idioma, ¿no? O sea, sí, pero no. O sea, sí, pero no. Dice, bienvenue chez les Crétis, c'est un bon film. Bienvenue chez les Crétis, c'est un bon film. Bienvenue chez les Crétis, n'est pas un bon film. En este caso, cuando nosotros tenemos, acá, cuando nosotros tenemos en la oración afirmativa al verbo être, conjugado en cualquier forma, ya sea con el pronombre je, tu, il o él, o ils o els en singular o en plural, cualquier forma. ¿Ya se acuerdan que se las escribí el otro día? ¿Cuál era el verbo être? Porque se utiliza muchísimo. Y aunque todavía no estamos en las formas verbales, es un verbo muy utilizado en francés, como el verbo avoir. Por lo tanto, es importante conocerlo desde el inicio. Entonces, si mi oración la tenemos con el verbo être, entonces no vamos a cambiar el artículo indefinido o el artículo partitivo, no va a cambiar a de, se va a mantener un. Miren como en este caso, que se mantiene. Bienvenue chez les Créatrices, c'est un bon film. Una buena película, un buen filme. Bienvenue chez les Créatrices n'est pas un bon film. No cambió a de, no decimos bienvenue chez les Créatrices n'est pas de bon film. No decimos de, nos mantenemos con on. ¿Por qué? Porque estamos utilizando el verbo être, el verbo ser o estar. Luego dice en el otro ejercicio, c'est du vin rouge, c'est pas du vin rouge.
C'est du vin rouge. Ce n'est pas du vin rouge. Es vino tinto. Ce n'est pas du vin rouge. Aquí utilizamos du porque vin es algo incontable. Y para negar, n'est pas y se mantiene el du. ¿Por qué se mantiene? Ah, bueno, porque resulta que aquí estamos utilizando también el verbo être, como en la oración anterior. Por ejemplo, si lo queremos ver así, nos vamos para acá y en este caso, miren, podemos decir la número 1, que decíamos, le chant c'est un animal domestique. Esta es mi oración afirmativa. Pero resulta que en mi oración afirmativa tengo el verbo être. Como tengo el verbo être, al volverla negativa, acá, al volverla negativa, yo voy a decir lo mismo. Le chant n'est, aquí digo n'est pas un animal domestique. Ok, aquí hay dos cosas que ver. Primero, que este ne, la negación, y el verbo être, termina en vocal, inicia en vocal. Por lo tanto, aquí se cumple lo de la contracción. Como hay dos vocales juntas, una que termina, otra que inicia, entonces venimos, juntamos, quitamos la E de la negación ne, le ponemos apóstrofe y queda así. Le chat n'est pas un animal domestique. El on se mantiene tanto en la forma negativa como en la forma afirmativa, porque en esta oración estoy utilizando una forma del verbo être. Por lo tanto, se va a mantener un animal. Si, por ejemplo, aquí no estuviese el verbo être y en vez de decir le chat es un animal domestique, yo podría decir j'ai deux chats. J'ai deux chats à ma maison. Tengo dos perros en mi casa. Aquí no estoy usando el verbo être por ningún lado. Es el verbo avoir. El verbo avoir, del verbo tener. Puede ser cualquier otro verbo, pero no es el verbo être de ser o estar. Como no es el verbo être de ser o estar, resulta que yo les conté que yo tengo dos perros en mi casa. Pero después les dije, una semana después les dije, je n'ai pas, no, pero es que estoy usando nombre, perdón, me equivoqué. Aquí tengo que poner aquí. Tengo que decir aquí. Voy a hacerlo en singular. J'ai un chat à ma maison. Tengo un perro en mi casa. Después, una semana después, vengo y les digo, je n'ai pas du chat à ma maison. No tengo ningún perro en mi casa. ¿Ok? Aquí, como podemos observar, también hay dos cosas. Primero, que el ne, que es la primera, que es la negación, termina con vocal y el verbo avoir inicia con vocal. Por lo tanto, los unimos, quitamos la E del ne y ponemos apóstrofe y nos queda je n'ai pas du chat à ma maison. ¿Por qué le quitamos el on y le ponemos el du? Por lo que ya dijimos abajo, que cuando tengo en mi oración artículo indefinido o artículo partitivo, a la forma negativa va a cambiar ese artículo partitivo o ese artículo indefinido va a cambiar a du, independientemente si es du, de la, de. Ahora, vamos comprendiendo mejor. ¿Vous avez des questions? Je n'ai pas de question. Pas de questions, d'accord, excellent, merci. Vaya, les quiero pedir de favor, nos vamos a quedar hasta aquí ahorita. Y tarea no hay.
disfruten el Día del Niño sin tarea. Ok. Sí, todos tenemos un niño adentro, siempre, siempre. Ok. Nous va continuer après la semaine prochaine. Et que tu avais un bon week-end. Merci pour ton attention et participation. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Bon week-end et bonne fête des enfants.